Buen día, mi nombre es Eymar Peña y les voy a hablar sobre el procedimiento del derecho canónico. De igual forma, también hablaremos sobre el matrimonio canónico. En primer lugar, ¿cómo se entiende el derecho procesal canónico? Una parte del ordenamiento canónico que está destinado fundamentalmente a resolver controversias que se plantean en las relaciones jurídicas de las personas, a declarar derechos cuando estos han sido violados y a imponer obligaciones cuando una persona no cumple las obligaciones que les impone el derecho sustantivo. Cuando surgen estas controversias, las personas también pueden acudir a otros procedimientos, como lo son la transacción y el compromiso. También son parte del derecho procesal, pero sin que se pongan en funcionamiento los mecanismos públicos. Desde el punto de vista técnico, se puede definir como una serie de actos jurídicos formales que van a llevarse a cabo ante un tribunal de justicia en virtud de una petición que se lleva en ese tribunal que debe formular dicha forma. El proceso canónico se extiende solo a personas y cosas sometidas al poder jurisdiccional de la Iglesia. Solo lo podemos extender a personas bautizadas o a personas que en su defecto hayan entrado en contacto con personas bautizadas. Los tribunales canónicos solamente se encargan de aspectos relativos a penas canónicas, aspectos relativos a las causas de canonización y remoción de personas eclesiásticas, causas matrimoniales o procesos matrimoniales canónicos. 2. Concepción etimológica del matrimonio y su proceso canónico. El origen etimológico de la palabra matrimonio o como denominación de institución bajo ese nombre no es claro. Se suele derivar de la expresión matris munium, proveniente de dos palabras del latín, la primera matris, que significa madre, y la segunda munium, gravamen o cuidado, viniendo a significar cuidado de la madre por el marido o padre. En tanto se consideraba que la madre era la que contribuía más a la formación y la crianza de los hijos. Otra posible derivación provendría del matrimonium, significando la idea de defensa y protección de la madre, implicando la obligación del hombre hacia la madre de sus hijos. Para una comprensión más amplia de la expresión matrimonio en su aspecto etimológico, en muchas de las lenguas romances se debe tener en cuenta el concepto del contrato de matrimonio considerado por el derecho romano, quien tiene su fundamento en la idea de que la posibilidad de ser madre que la naturaleza le da a una mujer núbil la llevase a procrear una familia con un hombre. Para su mejor comprensión también podemos definirla como la unión entre un hombre y una mujer, siendo así matris de madre y munium cuidado del padre, hombre o marido, de la matris madre. 3. ¿Cuáles son las causales contenidas dentro del Código Canónico para iniciar un proceso de nulidad del matrimonio canónico? Para iniciar una causa de nulidad matrimonial se ha de presumir con un prudente fundamento que alguna de las circunstancias que rodean a dicho matrimonio puede entrar en una de las causas previstas en el derecho canónico, como factores que producen dicho efecto, al viciar alguno de los elementos esenciales de naturaleza del propio contrato matrimonial. Estos elementos se deben estudiar, los podemos englobar en 3 capítulos, los cuales son a. Los impedimentos, b. Los defectos del consentimiento matrimonial, c. Los defectos de forma canónica. Los impedimentos. El desarrollo de los impedimentos que por su propia naturaleza hacen nulo el matrimonio viene tratado o establecido en el Código de Derecho Canónico en los cánones del 1083 al 1094. En segundo lugar tenemos los defectos del consentimiento matrimonial, y es que uno de los cánones más relevantes sobre los defectos del consentimiento matrimonial es el 1095, en el que se afirma: son capaces de contraer matrimonio 1. Quienes carecen de suficiente uso de razón. 2. Quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar. 3. Quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. Este canon refleja que la capacidad consensual ha de ser un acto de voluntad cualificado por la naturaleza del sujeto y de su título, mientras los impedimentos tipifican inhabilidades para ser contrayente legítimo. La incapacidad consensual atiende al sujeto del acto interno del consentimiento, tipificando anomalías graves de su estructura psíquica que impiden estimar el acto de voluntad como un acto humano libre, pleno, responsable y proporcionado al matrimonio, en que consiste el consentimiento naturalmente suficiente. En la falta de suficiente uso de razón se encuentra quienes están afectados por una enfermedad mental o están privados en el momento de prestar consentimiento del uso expedito de sus facultades intelectivas y volitivas imprescindibles para emitir un acto humano.
El defecto grave de la discreción de juicio del número de consentimiento válido. En lo que se refiere al contenido del punto 3 del canon, se ha de tener en cuenta que lo relevante no es tanto la gravedad de la anomalía psíquica, cuanto la posibilidad del contrayente ha de asumir, la cual ha de ser absoluta, puesto que se trata de un concepto jurídico que se distingue de una causa psicopatológica, y dado que no cabe en el derecho matrimonial un consentimiento parcialmente válido, se debe concluir que el contrayente posee plena capacidad jurídica o no la posee en absoluto. En los cánones 1097 y 1098 se trata de las causas que invalidan el matrimonio por error, bien acerca de las personas, bien por dolor provocado para su consentimiento, acerca de una cualidad del otro contrayente, que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal. En el canon 1102 declara inválido el matrimonio contraído bajo condición de futuro. Lo es también contraído por violencia o grave miedo proveniente de causa externa, según el canon 1113. C. Los defectos de forma canónica. En el canon 1108 se trata de los requisitos de invalidez. En cuanto a la forma, son válidos los contraídos ante el ordinario del lugar o el párroco o sacerdote o diácono delegado y ante dos testigos. En cuarto lugar tenemos la distinción entre separación, nulidad y disolución del vínculo. En primer lugar tenemos, la nulidad del matrimonio indica que el vínculo conyugal no ha surgido, no existe, y no han surgido, por lo tanto, los derechos y deberes propiamente conyugales. B. En el supuesto de la disolución del matrimonio, hay una ruptura del vínculo, o bien por la muerte de uno de los cónyuges, o bien por alguno de los supuestos excepcionales que contempla el ordenamiento canónico. Sin embargo, sí existe un vínculo conyugal que queda disuelto. C. La separación conyugal también supone que existe el vínculo conyugal, aunque se produce una suspensión de los derechos y deberes conyugales sin ruptura del vínculo, es decir, permaneciendo el vínculo conyugal. En quinto lugar tenemos el fuero competente en las causas de nulidad del matrimonio, y lo establece el canon 1673. Para las causas de nulidad del matrimonio no reservadas a la sede apostólica son competentes, en primer lugar, el tribunal del lugar en que se celebró el matrimonio. 2. El tribunal del lugar en el que el demandado tiene su domicilio o cuasi domicilio. 3. El tribunal del lugar en el que su domicilio la parte actora, con tal de que ambas partes residan en el territorio de una misma conferencia episcopal, y de su consentimiento el vicario judicial del domicilio de la parte demandada, habiendo ido a esta. 4. El tribunal en el que la mayor parte de las pruebas, con tal de que lo consienta el vicario judicial de la parte demandada previa consulta a esta por si tiene alguna objeción. Un ejemplo de causal de nulidad de matrimonio es el siguiente caso, donde un caso de bigamia fue descubierto por la justicia mendocina a partir de la denuncia de una mujer despechada, 36 años. Su ex esposo contrajo nuevamente matrimonio. Tanto él como su pareja actual fueron acusados por el delito de matrimonio ilegal bilateral. El hombre, quien se casó 2 veces, está prófugo en la provincia. Hay 2 casos de bigamia conocidos. La llamativa historia de amante, denuncia y bigamia desnudó una grave falencia de los registros civiles de Mendoza. El prófugo de unos 40 años contrajo su primer enlace el 8 de abril de 1994 en el registro civil de Godoy Cruz. La pareja se fue a Guaymallén y durante varios años todo transcurrió en un marco de normalidad. Pero el hombre conoció a una modista de 34 años, que al poco tiempo iniciaron un amorío. Fue su amante y su esposa se enteró cuando transcurría el año 2000. Esto provocó una gran desilusión y la mujer lo echó de la casa. Luego de esto se separaron. Ya libre de su esposa, blanqueó su nuevo amor. La modista iba a todas partes juntos, se les veía en público enamorados y comenzaron a convivir. Pasó el tiempo y una vecina le contó a la primera esposa que su ex se había casado de nuevo. Al principio lo tomó como un rumor, pero ella se puso a investigar y descubrió que su ex esposo se casó con la modista el 27 de diciembre del 2002 en el registro civil del Bermejo, Guaymallén. La revelación ocurrió recién en 2009, porque fue muy difícil para la despechada mujer acceder a los datos fidedignos. Con estas pruebas se dirigió a la justicia y denunció a su ex esposo. La causa fue tomada por el fiscal Diego Luzberti,
quien pidió a los registros civiles de la provincia las partidas de nacimiento y casamiento del hombre. Efectivamente, el sujeto se había casado 2 veces. En Mendoza hay 2 casos conocidos de bigamia, este último y otro el cual fue un hombre juzgado y absuelto en 2006. Por su lado, el fiscal Luzberti investigó el supuesto bígamo y descubrió que tenía una condena por estafa en 2005. Con esto le alcanzaba para detenerlo y fue por esta razón que se fugó. Sabía que se iba a quedar preso. Su nueva esposa no se pudo zafar. Fue imputado por el delito de matrimonio ilegal bilateral. El magistrado le explicó que no solo incurre en ese delito quien se casa 2 veces, también lo hace quien con consentimiento de esa instancia civil accede a contraer matrimonio con la persona que ya estaba casada.